El día de hoy, como ustedes acaban de ver el video, vamos a ver cuentos populares de miedo. Son cuentos, o sea, historias, ¿verdad? Como la que hemos visto ahora última. Nosotros ya no sabemos, ¿verdad? Que el cuento tiene tres partes, que son el introducción o el inicio, el nudo y el desenlace. Los cuentos, además de esto, tienen personajes, espacio, tiempo, escenario. Lo mismo sucede acá. La única diferencia es que los personajes van a cambiar. Si es un cuento de terror, por ejemplo, un cuento de miedo, el personaje principal literal vendría a ser ese monstruo, ¿ok? Porque si yo digo el abominable hombre de las nieves, ¿quién es el personaje principal? El hombre de las nieves. Si yo digo el hombre lobo, ¿quién va a ser el personaje principal? El hombre lobo. El hombre lobo, ¿verdad? Acá eso es lo que cambia, que el personaje Mi, principal, dígame, mija. mi primo sí ve pura película de terror. No, yo no. Bueno, mire, los cuentos de terror, obviamente el que vimos era suavecito, no daba miedo. ¿Por qué? Porque son cuentos de terror populares, pero un poquito enmarcándolo al ámbito de ustedes, de niños, ¿no? Estos cuentos son aquellos que involucran a seres misteriosos o malévolos. ¿Qué quiere decir malévolos? Que son buenos. Mija, a mí nunca me han asustado los juegos de terror, No, los videos y los juegos de terrores. claro, Me está bien. encantan a mí. Mire, ve, malévolo significa que el personaje es malo, que y es un ser misterioso, dice, porque a veces cuando usted se ve, por ejemplo, una película de terror, no sabe ni siquiera quién es el monstruo, sino que al final cuentan la historia y ven que es algo salido de otra dimensión y cosas así. Este ser o este personaje que es monstrófico es aquel que causa esas acciones de miedo y situaciones que van a llevar a los diferentes personajes a pasar por un sinnúmero de cosas, ¿ok? Mire, la estructura de estos cuentos es súper parecida a la estructura normal de los cuentos que nosotros tenemos. Mire, tenemos la introducción o el inicio, que es donde se va a contar o se presenta la característica básica de un ser malvado. Por ejemplo, si imagínense que la historia es sobre el hombre lobo. Al inicio dice, en lo más profundo de la selva o en lo más profundo de la oscuridad de la noche, habita un ser muy grande, que es muy peludo y que por las noches anda rondando en el bosque. ¿Ah? Mire, ve, empieza a contarlo y en la introducción empieza más o menos a decirle quién es el sujeto o en este caso, ese ser malvado que va a realizar la historia. El nudo es donde ya se presenta y se desarrollan las acciones y reacciones entre los personajes. ¿Ah? En un momento dado de una situación o en situación crítica, por ejemplo. En el nudo es donde dice la típica, una profesora se fue con su 9 estudiantes al bosque en la noche. Imagínense, es un cuento de terror y se nos ocurre irnos al bosque en la noche sabiendo que ahí hay un ser misterioso que nos podría atacar. Ese es el nudo. Cuando O ya comer. estamos, sí, cuando ya estamos en todo el asunto y dice, la profesora se fue con sus 9 estudiantes y una estudiante llamada Nicole se separó del grupo y se quiso ir a dar una vuelta alrededor de los árboles y se perdió. Y ahí es donde empieza el problema, porque empezamos a crear diferentes grupos, dice la profesora, armó 2 grupos de rescate para buscar a Nicole. A ver, Nicole, ¿dónde se nos había escondido? ¿Dónde se había ido? Si la secuestró el hombre lobo. Entonces allí viene todo ese embrollo que Y va a después la ven jugando gestionarse. con el lobo. Y el desenlace, ese final, ese estado final donde dice, por ejemplo, la rescataron y ellos se fueron y vivieron felices, o por último, como dice Yamilet, en realidad la encontraron jugando con el lobo, pero recuérdese que es una historia de terror, entonces obviamente va a suceder algo muy, pero muy feo, algo muy mal. Entonces, mire, nosotros tenemos esta actividad de resolver, ¿verdad? Pero la vamos a resolver después de. ¿Después de qué? Después de leer la siguiente historia o cuento de terror que encontramos en nuestro libro, en la página 136.
Página 136 dice el perro encadenado. Yo no me lo inventé, está aquí. Como es un cuento popular, tiene que ser un cuento perteneciente a alguna ciudad o algún lugar de nuestro país. 136. Página 136. 136. Vamos, Nicole. Página 136. Al ser un cuento popular, quiere decir que es un cuento que pertenece a alguna ciudad de nuestro país en este caso. Puede ser que diga cerca de Monte Sinaí, cerca de la entrada de la 8, cerca de un pueblito llamado 36. 136. Aquí encontré, mi el perro encantado. Encantado va a ser. Encadenado, Encadenado. Mire, primero. En la noche. Hacer sus fechorías. Este perro arrastraba por la calle de Cuenca Mire, Cuenca es una ciudad de aquí, de la sierra. una pesada cadena que encendía del perro encadenado, o sea, algo real. Bueno, no podemos decir que sea real el perro, pero es real la historia, una historia que se cuenta en Cuenca, que como pudieron ver acá, dice que este perro, dice, las personas pensaban que era la reencarnación del mismísimo Satanás, que era un perro de gran tamaño y muy veloz, es decir, que corría rápido, ¿no? Que Dios lo había dejado salir del infierno para seguir y castigar a aquellos que deambulaban a grandes horas de la noche para hacer sus fechorías. ¿Qué es una fechoría? ¿Quién sabe lo que es una fechoría? ¿Mm? Una fechoría, por ejemplo, es robar, matar, asustar. Son hacer malas acciones, hacer cosas malas. Fechoría, hacer una cosa mala. Algo que vaya a hacerle daño a otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ir respondiendo nuestra ya terminé. hojita. ¿Ves? La Ya del terminó. cuento de miedo. Dice, según se cree, ¿quién es el perro encadenado? Satanás. Ajá. Según se cree, ¿verdad? Es el mismo Satanás. O sea, usted ya sabe, ¿verdad? Como quien diría el diablo, el ente maligno de las historias. En Cuenca, Miss, ¿en qué ciudad se pasó? Muy bien. Qué lindo. Sí ve que ha puesto mucha atención. ¿En qué ciudad se paseaba este perro? En Cuenca. ¿Qué le sucedía al bandido que caminaba por la noche? Dice, ¿qué le sucedió al bandido? Una presión. Él sintió una opresión, dice. Una presencia extraña. ¿Ah? Y cuando regresaba, él decía que no veía nada. Pero un ruido espeluznante de cadenas arrastradas venía de algún lado. ¿Crees que literal, es cierto lo que cuenta? A ver, literal, al bandido, ¿qué le pasó? No saben, ¿verdad? Lo único que saben es que encontraron ropa y que nunca más lo volvieron a ver. Por lo tanto, podríamos decir, ¿qué le pasó? Desapareció. Porque unos vecinos dicen que solo encontraron la ropa de él botada en la calle. Otros vecinos dicen que nunca más lo volvieron a ver. O sea, desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Lo que sí se sabe es que un perro aullaba de noche. Y como cuenta la historia, supuestamente cada que ese perro aulla es porque alguien va a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de cierto? A ver, dice, ¿crees que sea cierto lo que cuenta esta historia? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea cierto? ¿O creen que es solamente una leyenda que cuentan? leyenda. Es una leyenda. ¿Quién más cree que es una leyenda? ¿Todos creen que solo sea una leyenda? Yo creo que es verdad. Ya, si usted cree que es verdad, vamos a poner aquí dos, ¿no? ¿Verdad? Si usted dice que cree que es verdad, usted ponga. Yo creo
que sí es cierto. Y los que no creen pueden poner la respuesta de acá y poner yo creo que es solo una leyenda. Los que no creen pueden poner que es solo una leyenda, ¿verdad? Ve, se me fue mal aquí. Que es solo una leyenda. O sea que no sabemos si sea, no. La verdad, yo sí creo, yo sí creo. Yo sí creo que sea una historia real, que las personas adultas no cuentan por gusto, sino que algo de cierto debe de haber en esa historia. Así no sea un perro, puede que sea alguna persona que se lleva a la gente que hace cosas malas, ¿no? Vocabulario, vocabulario, dice. Mande, mija. ¿Usted cree que la Llorona existe? Depende, si es la hija de mi vecina que solo pasa llorando, sí. Pero si hablamos de la historia, no, esa no creo. O sea, sí me causa un poquito de sustito pensar que podría encontrármela algún día en un río abandonado, pero así no creo mucho esa historia. Mire, vocabulario. El vocabulario, si usted se fija en la página 137, arriba hay un cuadrito. Dice mi hermana que dice que la Llorona está en... Chicos, miren, página 137, al lado del perro encadenado, en la parte superior, está el vocabulario, en el mismo libro. Y dice, fechorías. ¿Qué es una fechoría? Es una... Léalo, ¿lo vieron ahí? ¿Qué es una fechoría? Mala acción. Muy bien, una fechoría es una mala acción, hacer algo malo, ¿verdad? Y espeluznante, ¿qué es espeluznante? Terroríficas que causan miedo. Muy bien, es algo terrorífico. Es algo terrorífico que causa miedo. Ahí está.